Hay una verdad que casi nadie quiere aceptar porque duele demasiado admitirla. No es la vida la que te está destruyendo, es tu resistencia a lo que ya es. No es lo que te pasó, no es lo que perdiste, no es lo que no salió como querías. Es esa guerra silenciosa que libras todos los días contra el presente, contra lo que está ocurriendo ahora mismo, contra la realidad que no coincide con la historia que tu mente quería vivir. Y mientras sigas peleando contra lo que es, no habrá paz, no habrá descanso, no habrá claridad, solo cansancio, frustración y una sensación constante de estar atrapado. Carl Jung decía que aquello a lo que te resistes persiste, y no solo persiste, se intensifica, se repite, se disfraza, vuelve en otros escenarios, con otras personas, con otros problemas, hasta que finalmente te obliga a mirarlo de frente. Porque el inconsciente no busca tu comodidad, busca tu integración, busca que despiertes, busca que dejes de huir de la experiencia que tu alma necesita atravesar para crecer. Muchos creen que aceptar el presente es resignarse, que es rendirse, que es conformarse con menos, pero eso es una confusión peligrosa. Aceptar no es decir, esto está bien. Aceptar es decir, esto es. Y esa diferencia lo cambia todo, porque mientras no aceptes lo que es, no puedes transformarlo. Mientras niegues tu situación, tu emoción, tu caída, tu pérdida, tu error, sigues atrapado en una fantasía mental donde todo debería ser distinto, y esa fantasía se convierte en prisión. Tal vez hoy estás viviendo algo que no elegiste. Tal vez estás cargando una ruptura, una decepción, un fracaso, una versión de ti que no te gusta, una vida que no se parece en nada a la que soñabas. Y tu mente no deja de repetir, esto no debería ser así. Pero la vida no responde a lo que debería ser, responde a lo que es. Y hasta que no te posiciones con honestidad frente a tu realidad, no hay movimiento posible, solo desgaste. Jung hablaba del proceso de individuación, ese camino interno donde el ser humano deja de vivir desde las expectativas externas y empieza a vivir desde su verdad psíquica. Pero ese proceso no comienza con fuerza, comienza con aceptación, con una aceptación brutal, incómoda, sin adornos. La aceptación de quién eres ahora, de dónde estás ahora, de lo que sientes ahora. No de la versión futura que quieres ser, sino de la versión actual que necesitas comprender. Porque hay algo que casi nadie te dice: la mayor parte de nuestro sufrimiento no viene de los hechos, viene de la interpretación que hacemos de ellos y de la resistencia emocional que oponemos a lo que ya ocurrió. El cuerpo está aquí, el problema está aquí, pero la mente está en otro lugar, en el pasado, en el si hubiera, en el por qué a mí, en el esto no es justo, y esa división interna es lo que te rompe por dentro. Aceptar el presente no es pasividad, es el acto más poderoso de responsabilidad psicológica que existe. Es dejar de gastar energía en pelear con lo inevitable y empezar a usar esa energía para responder con conciencia. Porque hay algo que sí puedes elegir, no lo que ocurre, pero sí cómo te posicionas frente a lo que ocurre. Y ahí es donde nace la paz, no porque todo se vuelva fácil, sino porque dejas de estar en guerra contigo mismo. Jung decía que no hay despertar de la conciencia sin dolor, y eso es clave entenderlo. La aceptación no es un estado bonito, no es una frase inspiradora para compartir. Es un proceso que muchas veces empieza con tristeza, con rabia, con frustración, con la caída de ilusiones. Pero esa caída es necesaria, porque las ilusiones también son formas de evasión. Y mientras sigas aferrado a la idea de cómo debería ser tu vida, no puedes ver con claridad la vida que realmente tienes para trabajar. El ego quiere controlar, quiere dirigir la historia, quiere tener razón, quiere evitar el dolor. Pero el inconsciente, esa parte profunda de tu psique, no funciona con las reglas del ego, funciona con símbolos, con crisis, con repeticiones, con situaciones que te obligan a madurar. Y cuando no aceptas una etapa,
La psique encuentra la forma de llevarte de vuelta a ella, una y otra vez, hasta que finalmente aprendas lo que necesitas aprender. Por eso muchas personas sienten que repiten el mismo patrón con diferentes nombres, la misma relación con otro rostro, el mismo conflicto en otro trabajo, la misma sensación de vacío en otra etapa. No es mala suerte, es falta de integración. Es la vida pidiéndote que mires algo que sigues evitando. Aceptar el presente es decir, esto está pasando y voy a dejar de huir, es sentarte con tu incomodidad, con tu miedo, con tu tristeza, con tu confusión, sin anestesia, sin distracciones, sin máscaras. Porque solo cuando te quedas ahí el tiempo suficiente, algo empieza a revelarse. Empiezas a entender por qué estás donde estás. ¿Qué decisiones te trajeron aquí? ¿Qué partes de ti han estado operando desde el inconsciente? Y aquí aparece un punto fundamental en Jung, la sombra. La sombra es todo aquello que no aceptas de ti mismo. Emociones, impulsos, miedos, deseos, inseguridades, heridas. Todo lo que aprendiste a ocultar para encajar, para sobrevivir, para ser aceptado. Y esa sombra no desaparece porque la ignores. Se manifiesta en tus reacciones, en tus relaciones, en tus sabotajes, en tus elecciones. Y muchas veces, el presente que tanto rechazas es justamente el escenario donde tu sombra está pidiendo ser reconocida. Tal vez hoy estás frustrado porque no avanzas. Tal vez estás cansado porque siempre das más de lo que recibes. Tal vez estás enojado con la vida porque nada parece funcionar. Pero Jung diría, no mires solo el problema externo. Pregúntate qué parte de ti está involucrada en esta historia. ¿Qué patrones inconscientes estás repitiendo? ¿Qué heridas no sanadas están tomando decisiones por ti? Aceptar el presente también es aceptar tu responsabilidad psicológica, no desde la culpa, sino desde el poder. Porque cuando entiendes que tú también participas en la creación de tu experiencia, recuperas la capacidad de transformarla. Pero mientras todo sea culpa del mundo, de los demás, del pasado, tú quedas atrapado en el rol de víctima, esperando que algo externo cambie para poder estar en paz. Y eso no ocurre. La paz no llega cuando todo se arregla. Llega cuando dejas de pelear con lo que no puedes cambiar y empiezas a trabajar con lo que sí está en tus manos. Tu actitud, tu conciencia, tu forma de responder, tu capacidad de observarte sin huir. Jung hablaba de la necesidad de hacer consciente lo inconsciente, porque de lo contrario, lo inconsciente dirige tu vida y tú lo llamas destino. Y aceptar el presente es el primer paso para ese proceso, porque mientras niegues tu realidad, no puedes observarla. Mientras huyas de lo que sientes, no puedes comprenderlo. Mientras te distraigas del vacío, no puedes descubrir qué te está pidiendo tu alma. Hay personas que viven toda su vida escapando de la hora, siempre esperando el próximo logro, la próxima relación, el próximo cambio, el próximo año. Y cuando llegan ahí, tampoco están en paz, porque su mente ya se fue a otro lugar. Nunca están donde están. Y esa desconexión constante es una forma silenciosa de sufrimiento. Aceptar el presente es volver al cuerpo, volver al momento, volver a lo que es. Aunque duela, aunque no te guste, aunque no se parezca a lo que querías. Porque desde ahí empieza el verdadero trabajo interior. Y no, esto no significa que te quedes estancado. Significa que dejas de desperdiciar energía peleando con la realidad y la usas para transformarte desde dentro. Porque el cambio real no empieza cambiando circunstancias, empieza cambiando conciencia. Y la conciencia solo se expande cuando dejas de huir de la experiencia que estás viviendo. Jung decía que la neurosis es siempre un sustituto del sufrimiento legítimo. Es decir, cuando no aceptas el dolor que necesitas atravesar, tú sí que creas síntomas, ansiedad, vacío, insatisfacción, confusión. No porque esté fallando, sino porque está tratando de empujarte hacia un proceso que estás evitando. Por eso hay dolores que no se van con distracción. Por eso hay vacíos que no se llenan con éxito.
Por eso hay inquietudes que no se calman con entretenimiento, porque no son problemas externos, son procesos internos no resueltos. Aceptar el presente es decir, voy a atravesar lo que tenga que atravesar, no con dramatismo, sino con valentía, con presencia, con responsabilidad emocional. Es dejar de preguntarte por qué me pasa esto y empezar a preguntarte ¿para qué me está pasando esto? Esa pregunta lo cambia todo, porque el por qué suele atraparte en el pasado, pero el para qué te orienta hacia el crecimiento. Y aquí entramos en algo profundo. Muchas de las crisis que más odiamos son en realidad portales de transformación. No vienen a destruirte, vienen a romper estructuras internas que ya no te sirven. Creencias, identidades, dependencias, apegos, expectativas, cosas que antes te sostenían, pero que ahora te limitan. Pero si te resistes, la crisis se vuelve trauma. Si aceptas, la crisis se vuelve iniciación. Y Jung entendía muy bien esto. Para él, la psique no busca comodidad, busca totalidad. Busca que integres todas tus partes, incluso las que no te gustan, incluso las que te duelen. Porque solo cuando te aceptas completo puedes vivir con verdadera estabilidad. La paz de la que hablamos aquí no es euforia, no es felicidad constante, es coherencia interna. Es dejar de fragmentarte por dentro, es sentir que, aunque las cosas no sean perfectas, tú estás alineado contigo mismo, que no te estás traicionando, que no estás huyendo, y esa paz empieza cuando dices, esto es lo que hay ahora y voy a trabajar desde aquí, no desde la negación, no desde la fantasía, no desde la queja constante, desde la realidad. Y eso requiere coraje, mucho más coraje que seguir huyendo, porque aceptar el presente también implica aceptar tus límites actuales, aceptar que no estás donde quisieras, que no sabes todo, que tienes heridas, que te equivocas, que tienes miedo, y eso golpea al ego, pero fortalece al alma. Jung decía que no te iluminas imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente tu oscuridad, y aceptar el presente es empezar a mirar esa oscuridad sin pánico, sin rechazo, sin autoengaño, no para quedarte ahí, sino para transformarla, pero no puedes transformar lo que no aceptas, no puedes sanar lo que niegas, no puedes integrar lo que rechazas. Por eso este mensaje no es cómodo, porque no te promete que todo va a mejorar mágicamente. Te dice algo más fuerte, que la paz no depende de que tu vida sea perfecta, depende de que tú dejes de pelear con tu experiencia. Y cuando eso ocurre, algo cambia por dentro. Empiezas a responder en lugar de reaccionar. Empiezas a observarte en lugar de juzgarte. Empiezas a tomar decisiones desde la conciencia y no desde la herida. Y ese es el verdadero inicio del crecimiento psicológico. Porque mientras sigas esperando que el mundo cambie para estar en paz, seguirás en guerra. Pero cuando aceptas el presente, aunque no te guste, recuperas tu poder interno. Y desde ese punto, sí, el cambio real se vuelve posible. Antes de continuar, quiero que hagas algo conmigo. Si este mensaje está tocando algo dentro de ti, deja en los comentarios una sola frase. Estoy aprendiendo a aceptar mi presente. Escríbelo no para mí, sino para ti, como un acto de conciencia. Dale like a este video para que este mensaje llegue a más mujeres que hoy están luchando en silencio. Y si conoces a alguien que está atravesando un momento difícil, compártelo. A veces una sola palabra llega justo cuando más se necesita. Ahora sí, sigamos. Hay algo que muchas mujeres viven en silencio y casi nadie se atreve a decir con claridad. Una gran parte del sufrimiento femenino no viene solo de lo que ocurre afuera, sino de la lucha interna entre lo que se siente y lo que se cree que se debería sentir, entre lo que se vive y lo que se espera de una misma, entre la mujer que eres hoy y la mujer que sientes que deberías ser. Desde pequeñas, muchas mujeres aprenden a adaptarse, a complacer, a sostener, a entender a los demás antes que a sí mismas. Aprenden a ser fuertes, pero también a callar. Aprenden a amar,
pero muchas veces no aprenden a habitar su propia soledad sin sentirse vacías. Y cuando la vida se detiene, cuando llega una pérdida, una ruptura, una decepción profunda o una etapa de confusión, aparece una herida silenciosa, la sensación de haber fallado, de no ser suficiente, de haber hecho algo mal. Jung hablaba del arquetipo de la ánima, la energía emocional, sensible, intuitiva, profunda. Pero también advertía que cuando esa energía no es integrada con conciencia, puede volverse dependencia emocional, fusión, miedo al abandono, necesidad de validación constante. Y muchas mujeres no sufren solo por la situación que viven. Sufren porque su identidad se ha construido demasiado alrededor del vínculo con otros. Aceptar el presente. Para una mujer, muchas veces implica aceptar que una etapa terminó, que una relación ya no es, que una versión de sí misma se agotó, que un sueño se transformó, y eso duele, porque no solo se pierde una historia, se pierde una identidad. Por eso tantas mujeres se quedan atrapadas en el pasado, revisando conversaciones, preguntándose qué hicieron mal, imaginando escenarios alternativos, culpándose por no haber sido suficiente, por haber amado demasiado, por haber confiado. Pero esa mente que se queda girando no está buscando soluciones, está evitando el duelo real, está evitando aceptar que algo cambió, que algo se rompió, que algo ya no volverá a ser igual. Y Jung decía algo clave: lo que no se hace consciente, se repite. Y en el caso de muchas mujeres, se repite la herida de abandono, de rechazo, de no sentirse elegidas, de no sentirse vistas. Y esa herida no se sana buscando más amor afuera, se sana aceptando el vacío que quedó dentro y escuchando lo que tiene que decir. Aceptar el presente no significa que lo que pasó estuvo bien, no significa justificar a quien te hirió, no significa minimizar tu dolor, significa dejar de pelear con la realidad y empezar a trabajar con tu proceso emocional. Porque mientras sigas pensando, esto no debería haber pasado, tu energía sigue atrapada en el pasado. Y mientras tu energía esté ahí, no puedes construir nada nuevo, no puedes verte con claridad, no puedes escucharte, no puedes reconstruirte. Muchas mujeres confunden aceptación con resignación, pero en realidad es todo lo contrario. Aceptar es el primer acto de amor propio real. Es decir, esto es lo que estoy sintiendo, esto es lo que estoy viviendo, y voy a respetar mi proceso en lugar de exigirle que ya esté superado. Jung hablaba de la importancia de atravesar el descenso a lo profundo, ese momento donde la persona se encuentra con sus miedos, con su soledad, con su vulnerabilidad. Para muchas mujeres, ese descenso se vive después de una ruptura, una traición, una decepción grande o una etapa donde todo se desmorona. Y aunque se siente como el fin, muchas veces es el inicio del verdadero encuentro consigo mismas. Pero solo si no huyen de ese dolor, porque el impulso inmediato suele ser llenar el vacío, volver a buscar atención, volver a sentir que alguien las necesita, volver a ser deseadas, no porque haya sanado la herida, sino porque el silencio duele demasiado. Y así, sin darse cuenta, vuelven a construir desde la carencia, no desde la conciencia. Aceptar el presente es atreverse a quedarse sola, sin sentirse incompleta, es mirarse sin el reflejo de otra persona. Es preguntarse quién soy yo cuando no estoy tratando de sostener a nadie. Y esa pregunta da miedo, porque obliga a ver partes de sí misma que han sido ignoradas por años, sueños postergados, límites no puestos, voces internas calladas, necesidades propias siempre al final de la lista. Jung diría que ahí es donde empieza la individuación femenina, cuando la mujer deja de definirse solo por el vínculo, y empieza a reconocerse como un ser completo, con deseo, con propósito, con dirección propia, no como complemento de nadie, sino como protagonista de su propia vida. Pero ese proceso no empieza cuando todo está bien, empieza en la crisis, empieza cuando el presente duele y ya no puedes huir. Aceptar el presente, en este punto, es aceptar que necesitas tiempo,
que necesitas silencio, que necesitas reconstruirte desde adentro y no desde la validación externa. Y eso no es debilidad, es madurez emocional. Muchas mujeres se exigen estar bien demasiado rápido. Se dicen, ya debería haber superado esto, ya debería ser más fuerte, ya debería estar feliz. Pero esas exigencias no sanan, solo reprimen. Y lo reprimido no desaparece, se transforma en ansiedad, en tristeza constante, en vacío, en desconexión. Aceptar el presente es permitirte sentir sin juzgarte. Es entender que no estás rota, estás en proceso, que no estás atrasada, estás atravesando una etapa necesaria. Y Jung insistía en que el alma se desarrolla por medio de la experiencia, no por medio de la evitación. Cada emoción que hoy te incomoda, cada recuerdo que hoy duele, está formando parte de una transformación más profunda que todavía no puedes ver, pero que está ocurriendo. Para muchas mujeres, aceptar el presente también implica aceptar su cansancio. El cansancio de ser siempre fuertes, de sostener a todos, de cumplir expectativas, de demostrar que pueden con todo. Y aquí hay una herida silenciosa. La creencia de que el amor se gana siendo útil, siendo necesaria, siendo incondicional. Pero ese patrón muchas veces nace de la sombra, del miedo a no ser suficiente por quien se es, del miedo a no ser amada si no se da todo. Aceptar el presente es empezar a romper con ese patrón. Es decir, hoy no puedo con todo, y eso está bien. Hoy necesito cuidarme, y eso no me hace egoísta. Hoy necesito ponerme en el centro de mi propia vida, y eso, aunque parezca simple, es un acto profundamente transformador. Jung decía que cuando una persona empieza a escucharse de verdad, el mundo externo empieza a reorganizarse, no porque la vida se vuelva perfecta, sino porque ya no eliges desde la herida, eliges desde la conciencia. Ya no buscas que alguien te salve, empiezas a salvarte tú. Aceptar el presente también significa aceptar que hay relaciones que no puedes rescatar, que hay personas que no van a cambiar, que hay historias que no tienen el final que querías. Y eso duele, pero libera. Porque cuando dejas de luchar por lo que ya terminó, recuperas energía para construir lo que viene. Muchas mujeres se quedan atrapadas en la esperanza, y la esperanza mal entendida se convierte en una forma de negación. Esperar que alguien vuelva, que alguien cambie, que algo se arregle, cuando en el fondo sabes que ya no es ahí. Y mientras esperas, te detienes. Aceptar el presente es cerrar la puerta que ya no conduce a ningún lugar. No con odio, no con rencor, sino con conciencia. Es decir, esto fue parte de mi historia, pero no es mi destino. Y desde ahí empieza una nueva relación contigo misma, una relación más honesta, más firme, más clara. Empiezas a escucharte, a respetar tus límites, a elegir con más conciencia, a no conformarte con migajas emocionales solo por no estar sola. Porque cuando aceptas tu presente emocional, aunque sea incómodo, algo dentro se ordena. Ya no estás dividida entre lo que es y lo que deseas que sea. Estás aquí, contigo, presente, y desde ahí, la paz empieza a aparecer, no como felicidad constante, sino como estabilidad interna, como la sensación de que puedes sostenerte, de que no necesitas huir, de que puedes atravesar esta etapa y salir más consciente, más fuerte, más alineada contigo. Jung decía que nadie se ilumina evitando su oscuridad. Y para muchas mujeres, la oscuridad hoy puede ser la soledad, la tristeza, la desilusión, la incertidumbre. Pero esa oscuridad no es castigo, es terreno fértil. Es el lugar donde puedes reconstruir tu identidad desde un nivel más profundo. Aceptar el presente es aceptar que esta versión de ti, aunque esté herida, también está despertando. Y ese despertar no es ruidoso, es silencioso, es interno, es transformador. Jung decía algo que incomoda, pero que libera cuando se comprende. No nos enamoramos de las personas, nos enamoramos de nuestras proyecciones, nos enamoramos de lo que creemos ver,
de lo que necesitamos, de lo que nuestra herida está buscando completar. Y por eso, muchas veces, no repetimos relaciones, repetimos emociones, repetimos dinámicas, repetimos el mismo dolor con distintos nombres y distintos rostros, hasta que algo dentro de nosotros despierta y dice, basta, quiero contarte una historia. Ella se llamaba Laura, no porque ese fuera su nombre real, sino porque así la vamos a llamar aquí. Laura era fuerte, independiente, responsable. Siempre había sido la que resolvía, la que sostenía, la que daba más. Desde fuera, todos pensaban que tenía la vida bajo control, pero por dentro, Laura llevaba años con una misma sensación, la de no ser elegida del todo. Todas sus relaciones seguían un patrón extraño. Al inicio, se entregaba completamente. Apoyaba, comprendía, justificaba, se adaptaba, daba más de lo que pedían y muchas veces más de lo que podía. Y al final, siempre llegaba el mismo momento. El otro se iba, se enfriaba, cambiaba o simplemente dejaba de elegirla. Y cada vez Laura se hacía la misma pregunta. ¿Por qué siempre me pasa lo mismo? Al principio pensaba que era mala suerte. Luego pensó que elegía mal. Después empezó a creer que había algo mal en ella, hasta que llegó una relación que la rompió por completo. No solo porque terminó, sino porque se dio cuenta de que había dejado de reconocerse a sí misma. Había postergado sueños, había tolerado silencios, había aceptado migajas emocionales solo por no perder ese vínculo. Y cuando todo terminó, no solo perdió a la persona, se perdió a sí misma. Ese fue su punto más bajo. Y también, sin saberlo, el inicio de su proceso de individuación. Porque cuando ya no tenía a quién aferrarse, tuvo que quedarse consigo misma. Y ahí empezó lo difícil, el silencio, las preguntas, los recuerdos, la sensación de vacío. Pero también empezó algo nuevo, la conciencia. Laura empezó a notar algo incómodo. No solo había elegido hombres que no podían comprometerse, también había ignorado señales desde el inicio. Había sentido incomodidades que había callado. Había visto límites que no puso. Había sentido miedo al abandono que la llevaba a dar más, a exigir menos, a conformarse. Y entonces entendió algo que Jung explica con claridad. Cuando no conocemos nuestra herida, la convertimos en destino. Jung llamaba proyección a ese mecanismo inconsciente por el cual colocamos en el otro partes de nosotros mismos que no hemos integrado. Esperamos que el otro nos dé seguridad, validación, amor incondicional, dirección, porque todavía no hemos aprendido a darnos eso a nosotros mismos. Y así, no vemos al otro como es, lo vemos como lo necesitamos. Laura se dio cuenta de que muchas veces no se había enamorado de la persona real, sino de la promesa que representaba, la promesa de ser elegida, de ser suficiente, de ser por fin priorizada. Pero esa promesa no estaba en el otro, estaba en su propia herida. Aceptar el presente, para Laura, no fue solo aceptar que esa relación había terminado, fue aceptar algo mucho más profundo, que había vivido durante años buscando afuera lo que necesitaba construir dentro. Y eso duele, porque rompe una ilusión muy grande, la ilusión de que alguien llegará a salvarnos emocionalmente. Pero también es liberador, porque te devuelve el poder. Jung decía que hasta que el inconsciente no se hace consciente, dirigirá tu vida y tú lo llamarás destino. Y muchas mujeres viven atrapadas en ese destino, sin saber que están repitiendo el mismo guión interno una y otra vez. La historia de Laura no cambió de un día para otro, no se volvió fuerte mágicamente, no dejó de sentir tristeza, no dejó de extrañar, pero empezó a hacer algo distinto, dejó de huir del presente. En lugar de distraerse, empezó a observarse. En lugar de buscar reemplazos, empezó a escucharse. En lugar de preguntarse por qué el otro no la eligió, empezó a preguntarse por qué ella se había abandonado tantas veces. Y esa pregunta fue incómoda, pero transformadora. Aceptar el presente es aceptar que también
participamos en las dinámicas que nos hieren, no desde la culpa, sino desde la responsabilidad, no para castigarnos, sino para comprendernos, porque cuando entiendes por qué eliges lo que eliges, empiezas a elegir distinto. Jung explicaba que el proceso de individuación implica integrar la sombra, esas partes de nosotros que no queremos ver, como el miedo a estar solos, la necesidad de aprobación, el miedo al rechazo, la dependencia emocional. Mientras esas partes permanezcan inconscientes, seguirán gobernando nuestras decisiones. Y muchas mujeres, sin saberlo, viven relaciones desde la sombra, aman desde el miedo, no desde la elección. Permanecen desde la inseguridad, no desde la libertad. Se adaptan para no ser abandonadas, no porque estén realmente en paz con lo que viven. Aceptar el presente es empezar a sacar esas sombras a la luz. Es decir, sí, tengo miedo de estar sola. Sí, me cuesta soltar. Sí, necesito trabajar en mi autoestima. Y decirlo no te hace débil, te hace consciente. Laura empezó a notar algo interesante. Cuando dejó de perseguir vínculos y empezó a construir una relación consigo misma, su forma de mirar cambió. Ya no se sentía atraída por la misma clase de personas. Ya no toleraba los mismos silencios. Ya no negociaba los mismos límites. No porque se volviera fría, sino porque se volvió más clara. Y aquí hay algo muy importante: aceptar el presente no significa conformarte con cualquier cosa. Significa dejar de vivir en negación para poder tomar decisiones reales. Cuando no aceptas el presente, te aferras a la esperanza de que algo cambie sin que tú cambies. Cuando aceptas el presente, entiendes que si quieres algo distinto, necesitas hacer algo distinto. Jung decía que la transformación no ocurre cuando deseamos que la vida cambie, sino cuando cambiamos nuestra relación con la vida. Laura dejó de preguntarse, ¿por qué nadie me elige? Y empezó a preguntarse, ¿me estoy eligiendo yo? Y esa pregunta cambia todo, porque muchas veces el problema no es que nadie te ame, es que tú misma no te estás respetando en tus elecciones, en tus límites, en tus prioridades. Aceptar el presente también implica aceptar que sanar lleva tiempo, que no todo se resuelve con frases positivas, que hay heridas que necesitan proceso, no presión. Y eso es algo que Jung entendía profundamente. El alma no se repara como una máquina, se transforma como un organismo vivo, lentamente, a través de la experiencia consciente. Laura empezó a permitirse estar sola sin sentirse incompleta. Empezó a hacer cosas que había postergado. Empezó a escuchar sus propias necesidades. Y poco a poco, el vacío que sentía dejó de ser un abismo y empezó a ser un espacio de reconstrucción. No porque ya no doliera, sino porque ya no huía. Aceptar el presente es eso, dejar de huir del dolor, dejar de huir de las preguntas, dejar de huir de ti. Y cuando haces eso, algo profundo se reordena dentro. Jung decía que la paz no es la ausencia de conflicto, sino la integración de los opuestos. No es que ya no haya tristeza, es que la tristeza deja de dominarte. No es que ya no haya miedo, es que el miedo deja de decidir por ti. Aceptar el presente es permitir que todo lo que eres tenga espacio. Tu fuerza, tu fragilidad, tu luz, tu sombra. Y cuando te aceptas así, dejas de necesitar que alguien más complete tu identidad. Y desde ese lugar, las relaciones cambian. Ya no eliges desde la carencia, eliges desde la conciencia. Ya no te quedas por miedo, te quedas por elección. Ya no te pierdes en el otro, te encuentras contigo incluso estando acompañada. Laura no se convirtió en alguien perfecta, pero se convirtió en alguien más íntegra. Y eso es lo que Jung llamaría un gran avance en el proceso de individuación. Cuando dejas de buscar afuera lo que necesitas integrar dentro. Aceptar el presente es aceptar que tu vida no está en pausa, que incluso en el dolor estás creciendo, que incluso en la confusión estás aprendiendo. Y cuando lo entiendes,
La paz no llega como una explosión de felicidad, llega como una estabilidad interna, como la sensación de que, pase lo que pase, puedes sostenerte, de que no necesitas huir de ti misma para sobrevivir. Y esa es una de las formas más profundas de libertad. Una de las razones más profundas por las que aceptar el presente se vuelve tan difícil es porque va directamente en contra de lo que el ego quiere. Y Jung lo explicaba con mucha claridad. El ego quiere control, seguridad, respuestas rápidas y caminos predecibles. El alma, en cambio, quiere experiencia, transformación y verdad, aunque eso implique atravesar etapas incómodas, confusas o dolorosas. Y aquí nace el conflicto. Porque mientras el alma está intentando reordenar algo dentro de ti, el ego está desesperado por volver a lo conocido, por recuperar lo que había, por entenderlo todo, por arreglarlo todo, por no sentir, por no perder. Aceptar el presente entonces no es solo aceptar una situación externa, es aceptar que hay procesos internos que no puedes acelerar, pero el ego odia eso. El ego quiere explicaciones inmediatas. ¿Por qué pasó esto? ¿Cuándo se va a acabar este dolor? ¿Qué tengo que hacer para que todo vuelva a estar bien? Y cuando no obtiene respuestas, entra en resistencia. Empieza a luchar contra la realidad, contra las emociones, contra el tiempo. Y esa lucha es la que agota. Esa lucha es la que mantiene vivo el sufrimiento. Jung decía que muchas neurosis no nacen del dolor, sino de la resistencia al dolor, no de lo que sentimos, sino de nuestra incapacidad para aceptar que estamos sintiendo eso. Porque cuando el ego no tolera el presente, intenta escapar, se distrae, se obsesiona, se culpa, se proyecta, se compara, hace cualquier cosa menos quedarse quieto y escuchar lo que la experiencia está intentando enseñar. Aceptar el presente es, en el fondo, rendirse al proceso, no en el sentido de resignación, sino en el sentido de dejar de pelear con lo que ya está ocurriendo dentro de ti. Y eso no es pasividad, es sabiduría emocional. Jung creía que la psique tiene un movimiento natural hacia el equilibrio, que incluso los momentos de crisis no son accidentes, sino intentos del inconsciente por corregir un desequilibrio que el ego no quiso ver a tiempo. Por eso, muchas veces la vida se rompe cuando llevas demasiado tiempo ignorándote, ignorando tu cansancio, ignorando tus límites, ignorando tu insatisfacción, ignorando tu intuición. Y cuando finalmente algo se quiebra, el ego lo vive como una tragedia, pero el alma lo vive como una oportunidad de reajuste. Aceptar el presente, entonces, es confiar en que este momento, por incómodo que sea, está cumpliendo una función en tu desarrollo psicológico. Pero eso requiere soltar el control. Y soltar el control es una de las cosas más difíciles para la mente humana. Porque el control da la ilusión de seguridad. Nos hace sentir que si pensamos lo suficiente, si analizamos lo suficiente, si planeamos lo suficiente, vamos a evitar el dolor. Pero Jung advertía que esa ilusión es peligrosa, porque nos desconecta del fluir natural de la vida. La vida no se vive desde el control absoluto, se vive desde la adaptación consciente. Aceptar el presente es aceptar que no tienes todas las respuestas ahora y que no las necesitas para seguir caminando. Es aceptar que hay procesos que no se resuelven con lógica, sino con experiencia. Y esto es algo que el ego no entiende. Porque el ego funciona con metas, resultados y certezas. El alma funciona con símbolos, emociones y transformación interna. Por eso muchas personas se desesperan cuando entran en una etapa de confusión. Quieren salir rápido, quieren volver a sentirse estables, quieren recuperar su versión anterior. Pero Jung decía que no se trata de volver atrás, se trata de avanzar hacia una versión más integrada de ti mismo. Y ese avance no siempre se siente como progreso. A veces se siente como pérdida, como vacío, como desorientación. Pero ese desorden interno no es caos sin sentido, es reestructuración. Aceptar el presente es permitir que esa reestructuración ocurra sin sabotearla con prisa,
negación o autoexigencia. Muchas personas se frustran porque dicen, ya entendí por qué me pasa esto, pero sigo sintiéndome mal. Y ahí está el error. Creen que la comprensión intelectual es suficiente para sanar. Pero Jung insistía en que la transformación real no ocurre solo en la mente, ocurre en la vivencia emocional. Puedes entender tu herida, pero aún así necesitas atravesar el duelo. Puedes entender tus patrones, pero aún así necesitas tiempo para cambiarlos. Puedes entender tu proceso, pero aún así necesitas sentirlo. Aceptar el presente es aceptar que saber no es lo mismo que haber integrado, y la integración toma tiempo. El ego quiere saltarse el proceso. El alma quiere atravesarlo. Por eso hay personas que repiten afirmaciones positivas, que intentan convencerse de que están bien, que se fuerzan a sonreír, que se comparan con otros que ya superaron eso, pero por dentro siguen rotos, porque nunca se dieron permiso para vivir la etapa que necesitaban vivir. Jung diría que eso es represión emocional, y lo reprimido no desaparece, solo se esconde, esperando el momento de volver a emerger con más fuerza. Aceptar el presente es dejar de huir de tu propio ritmo, es dejar de exigirte sanar con el calendario de otros, es dejar de compararte con procesos ajenos, es respetar tu propia profundidad. Y cuando haces eso, algo muy poderoso ocurre, el conflicto interno empieza a disminuir, ya no estás peleando contigo mismo, ya no te dices, no debería sentir esto. Te dices, esto es lo que estoy sintiendo y lo voy a atravesar. Y esa simple actitud cambia completamente la experiencia del dolor. Porque el dolor sin resistencia se transforma. El dolor con resistencia se cronifica. Jung explicaba que el ego se aferra a identidades antiguas incluso cuando ya no encajan con la persona que estamos llamados a ser. Nos aferramos a relaciones, a roles, a imágenes de nosotros mismos que ya no nos representan, pero que nos dan sensación de seguridad. Aceptar el presente implica aceptar que algunas identidades deben morir para que otras puedan nacer. Y esa muerte simbólica duele. Duele dejar de ser quien eras. Duele soltar la historia que te daba sentido. Duele aceptar que ya no encajas donde antes sí. Pero ese dolor no es señal de error, es señal de transformación. El problema es que el ego interpreta esa incomodidad como amenaza y trata de volver atrás, de reconstruir lo viejo, de revivir lo que ya no funciona. Y así se genera un estancamiento interno. El alma quiere avanzar, el ego quiere retroceder. Aceptar el presente es dejar de empujar contra ese movimiento natural. Es decir, tal vez esto que se está desmoronando tenía que desmoronarse. Tal vez este vacío no es castigo, es espacio para algo nuevo. Tal vez esta incomodidad no es señal de fracaso, es señal de cambio. Y cuando empiezas a ver tu proceso desde esa perspectiva, el miedo no desaparece, pero deja de paralizarte. Jung hablaba de la importancia de confiar en el inconsciente, en ese nivel profundo de la psique que guía nuestra evolución, aunque el ego no lo comprenda. Y aceptar el presente es, en parte, un acto de confianza en que hay algo más grande operando dentro de ti, incluso cuando no lo entiendes del todo. No es fe ciega, es una disposición a no sabotear tu propio crecimiento. Aceptar el presente también implica aceptar que no todo depende de tu voluntad, que hay aspectos de la vida que no puedes controlar, por más que te esfuerces. Personas que no puedes cambiar, situaciones que no puedes forzar, resultados que no puedes garantizar. Y eso puede ser frustrante para el ego, pero es profundamente liberador para el alma, porque te permite descansar. Descansar de intentar sostenerlo todo. Descansar de cargar con responsabilidades que no te corresponden. Descansar de creer que si algo no funciona es porque tú no hiciste lo suficiente. Aceptar el presente es reconocer tus límites humanos, y lejos de hacerte débil. Eso te hace más real, más centrado, más en paz. Jung decía que la verdadera madurez psicológica no es tener control sobre todo, sino poder convivir con la incertidumbre sin perder el centro.
Y ese centro no está en lo que pasa afuera, está en la relación que tienes contigo mismo frente a lo que pasa. Cuando aceptas el presente, dejas de gastar energía en resistirte y empiezas a usarla para adaptarte, para aprender, para fortalecerte. Dejas de preguntarte por qué esto te está pasando y empiezas a preguntarte qué puedes hacer con lo que te está pasando. Y esa pregunta marca el inicio de una nueva etapa, no una etapa perfecta, no una etapa sin dolor, pero sí una etapa más consciente, más auténtica, más alineada con tu proceso real. Aceptar el presente no te quita los problemas, pero te devuelve la capacidad de atravesarlos sin romperte por dentro. Y eso, desde la psicología profunda de Jung, es uno de los mayores signos de crecimiento interior. Aceptar el presente no solo cambia cómo te sientes, cambia quién eres. Porque cuando dejas de pelear con la realidad, cuando dejas de huir de lo que estás viviendo, empiezas a construir una identidad más estable, menos dependiente de las circunstancias externas. Ya no te defines solo por lo que te pasa, sino por cómo eliges responder a lo que te pasa. Y para Jung, ese es uno de los pilares del proceso de individuación cuando la persona deja de vivir desde reacciones automáticas y empieza a vivir desde una conciencia más integrada. Antes reaccionabas desde la herida, desde el miedo, desde la carencia. Ahora empiezas a responder desde la comprensión, y esa diferencia lo cambia todo. Aceptar el presente no significa que ya no tengas deseos, sueños o metas. Significa que dejas de posponer tu paz hasta que esas metas se cumplan. Dejas de decir, cuando todo mejore, entonces estaré bien. Empiezas a decir, aunque esté en proceso, puedo estar en paz conmigo mismo hoy. Y eso no te vuelve conformista, te vuelve emocionalmente libre. Porque cuando tu bienestar ya no depende completamente de lo que ocurre afuera, recuperas el control más importante, el control sobre tu mundo interior. Jung decía que la mayoría de las personas viven como si su felicidad dependiera del orden externo, cuando en realidad depende del orden interno. Y ese orden no se logra controlando la vida, se logra integrando lo que eres, integrando tu historia, tus errores, tus pérdidas, tus sombras, no negándolos, sino reconociendo que todo eso también te formó. Aceptar el presente es aceptar tu camino, incluso las partes que no habías planeado. Y cuando aceptas tu camino, dejas de compararte tanto con el de otros, dejas de sentir que vas tarde, dejas de medir tu valor por estándares ajenos, empiezas a vivir desde tu propio ritmo, desde tu propio proceso. Eso trae una calma muy profunda, no porque ya no haya problemas, sino porque ya no estás en guerra contigo mismo. Jung decía que la paz no viene de eliminar los conflictos, sino de reconciliarte con tus contradicciones internas, con la parte de ti que quiere avanzar y la parte que aún tiene miedo, con la parte que quiere soltar y la parte que todavía se aferra. Aceptar el presente es permitir que todas esas partes existan sin que una domine por completo tu vida. Y cuando logras eso, tu identidad se vuelve más sólida. Ya no necesitas demostrar tanto, ya no necesitas agradar a todos, ya no necesitas correr detrás de lo que no te elige. Empiezas a elegirte tú, y eso transforma la forma en que amas. Porque cuando aceptas el presente y te aceptas a ti en ese presente, dejas de amar desde la necesidad y empiezas a amar desde la elección. Ya no buscas que el otro te complete, buscas compartir desde la integridad. Ya no te quedas donde no hay reciprocidad. Ya no negocias tus límites por miedo a estar solo. Ya no te pierdes para que alguien más se quede. Y no porque te vuelvas frío, sino porque te vuelves consciente. Jung diría que ese es un signo de madurez psicológica. Cuando puedes estar solo sin sentirte vacío, y puedes estar con otros sin perderte a ti mismo. Aceptar el presente también transforma la forma en que tomas decisiones. Antes, muchas decisiones nacían del miedo, miedo a equivocarte, miedo a perder, miedo a decepcionar. Ahora, empiezan a nacer de una escucha interna más clara. Empiezas a preguntarte,
¿Esto está alineado conmigo? ¿Esto respeta mis valores? ¿Esto me acerca a la vida que quiero construir? Y aunque a veces sigas dudando, ya no te traicionas tan fácilmente, porque aceptar el presente te conecta con tu verdad emocional, y cuando estás conectado con tu verdad, puedes avanzar con más coherencia. Jung decía que cuando una persona vive de espaldas a su propia verdad, desarrolla síntomas, ansiedad, vacío, insatisfacción constante, no porque esté rota, sino porque su psique está intentando llamar su atención. Aceptar el presente es escuchar ese llamado, es dejar de anestesiarte, de distraerte, de fingir que todo está bien cuando no lo está. Es permitir que tu vida te hable y responder con honestidad. Y esa honestidad, aunque al principio incomoda, termina trayendo una paz muy estable. No una paz eufórica, sino una paz firme. La paz de saber que no te estás engañando. La paz de saber que estás haciendo lo que puedes con lo que tienes. La paz de saber que estás siendo fiel a tu proceso. Aceptar el presente también cambia tu relación con el futuro. Ya no lo ves solo como una huida de la hora, sino como una construcción consciente que empieza hoy. Entiendes que no necesitas tener todo resuelto para empezar a vivir con sentido. Empiezas a dar pasos pequeños, pero reales. Empiezas a sembrar, aunque todavía no veas resultados. Empiezas a confiar en que el cambio profundo se construye día a día. Y eso reduce mucho la ansiedad, porque la ansiedad muchas veces nace de querer estar en un lugar donde todavía no estás, sin habitar plenamente el lugar donde sí estás. Aceptar el presente es anclarte aquí, sin dejar de avanzar, y desde ahí, la vida se siente más manejable. Jung hablaba de la importancia de encontrar sentido en la experiencia, incluso en el sufrimiento, no para romantizar el dolor, sino para que no sea en vano, para que cada etapa tenga un lugar en tu historia, no solo como algo que te pasó, sino como algo que te transformó. Aceptar el presente es preguntarte, ¿qué me está enseñando este momento? ¿Qué parte de mí está siendo llamada a crecer? Y cuando empiezas a vivir con esa actitud, incluso los momentos difíciles se vuelven parte de tu evolución, no solo obstáculos en tu camino. Y así, poco a poco, se construye la paz interior, no porque la vida se vuelva fácil, sino porque tú te vuelves más fuerte por dentro. No porque todo esté bajo control, sino porque confías más en tu capacidad de adaptarte. No porque ya no duela nada, sino porque sabes que puedes atravesar el dolor sin perderte. Aceptar el presente te devuelve a ti, te devuelve tu centro, tu voz, tu criterio, tu dignidad emocional. Y desde ahí empiezas a vivir con más coherencia, más calma, más claridad. Jung decía que el verdadero objetivo de la vida no es la felicidad constante, sino la totalidad, llegar a ser quien realmente eres, integrando todas tus partes. Aceptar el presente es uno de los pasos más importantes en ese camino hacia la totalidad, porque mientras sigas negando lo que eres hoy, no podrás convertirte en quien puedes ser mañana. Y quizá la paz que tanto buscas no está al final del camino. Quizá empieza justo cuando dejas de pelear con el punto donde estás parado. Cuando dejas de decir, esto no debería ser así, y empiezas a decir, esto es lo que hay, y voy a crecer desde aquí. Eso no es rendición, eso es poder. Poder interior, poder emocional, poder psicológico. El poder de no depender completamente de lo externo para sentirte en equilibrio. El poder de saber que, pase lo que pase, puedes volver a ti. Y cuando tienes eso, cuando aceptas tu presente y te aceptas a ti en él, la vida deja de sentirse como una lucha constante y empieza a sentirse como un proceso que puedes habitar con más conciencia, no perfecto, no fácil, pero auténtico. Y desde la visión de Carl Jung, esa autenticidad es la base de una vida verdaderamente plena.